Funciones suprayectivas, funciones inyectivas y funciones biyectivas. Comencemos con la función suprayectiva. Ahora que ya conocemos sobre las funciones y la gráfica de cada una de ellas, vamos a definir y clasificarlas a través de estas funciones que son suprayectivas, inyectivas y biyectivas. La definición de esta función suprayectiva es la siguiente: si todo elemento del codominio de una función f forma parte de la imagen al menos de un elemento de su dominio, entonces f se define como una función suprayectiva. También se puede definir como sobreyectiva. En este ejemplo, en esta imagen que ustedes ven aquí, este primer conjunto es llamado el dominio de la función y este segundo conjunto sería el codominio de la función. Ustedes pueden notar que cada elemento de este codominio proviene de al menos un elemento de este dominio, así que podemos decir que esta función o esta relación es una función sobreyectiva o suprayectiva. Esta función que ustedes ven aquí no es una función suprayectiva, ya que al menos estos tres elementos del codominio provienen de al menos un elemento del dominio, pero estos dos elementos del codominio no provienen de ningún elemento del dominio, así que esta relación o función no sería una función sobreyectiva o suprayectiva. Dentro de las funciones suprayectivas podemos encontrar estas funciones como esta función lineal 2x más 2, esta función trigonométrica tangente de x y esta función logaritmo natural de x más 2. Estas funciones son funciones suprayectivas. Estas otras funciones, como la raíz cuadrada de 3x, como esta ecuación cuadrática o como esta función trigonométrica coseno de x, forman parte de las funciones que no son suprayectivas. Veamos las siguientes gráficas como ejemplos de funciones suprayectiva y no suprayectiva. Ustedes pueden ver aquí que esta función logaritmo natural es una función suprayectiva. Esto, en otras palabras, indica que los elementos que tomemos del eje y debe provenir de al menos un elemento en el eje x. Si tomamos un elemento en el eje y no proviene de al menos un elemento en el eje x, entonces podemos decir que la función no es suprayectiva. Pero esta función logaritmo natural, bueno, aquí esta es una sección de la gráfica, pero si se grafica todos los elementos del eje x, bueno, en esta función logaritmo natural, su dominio son todos los valores de x que son mayores que menos 2. Pero si se toma cualquier valor de x en ese intervalo de menos 2 hacia la derecha, podemos tener un valor en el eje y. Así que si esta función es suprayectiva, ya que si se toma un elemento en el eje y, bueno, este elemento del eje y debe provenir de al menos un elemento en el eje x. Y si se cumple, ya que al evaluar este valor de x en la función, bueno, este punto o esta altura que tenemos aquí es el valor del eje y. Así que esta función logaritmo natural de x más 2 es una función suprayectiva. Un ejemplo de una función que no es suprayectiva sería esta función cuadrática, ya que como ustedes pueden observar, si nosotros elegimos un elemento del eje y, bueno, esta función, este elemento o esta altura proviene de al menos un valor de aquí del eje x, y no solamente proviene de al menos uno, proviene de dos elementos del eje x. Noten que esta altura es la misma aquí en este punto, y este punto proviene de este eje, de este valor de x, que en este caso sería un valor de x negativo. Pero ustedes pueden, si elegimos otro valor a partir de menos 2 hacia abajo, si elegimos otro valor de y, ustedes pueden notar que no existe ningún valor de x para la función. Así que en este rango o en este intervalo que comienza desde menos 2 hacia el menos infinito, bueno, estos valores del eje y no entrarían dentro de la función, así que podemos decir que esta función es una función no suprayectiva, ya que si tomo un elemento del eje y, que en este caso podría ser menos 4, bueno, no le correspondería ningún valor de x que esté dado en la función. Continuando ahora con la función inyectiva, esta se define de esta forma: si f es una función que va de un conjunto A a un conjunto B, es inyectiva si a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B, y viceversa si cada elemento del conjunto B le corresponde un solo elemento del conjunto A.
Por ello, la función inyectiva también recibe el nombre de la función 1 a 1. Como por ejemplo, en esta imagen pueden ver que aquí hay una relación del conjunto de personas y su estatura. Este niño, bueno, solamente podemos relacionarlo que mide un 1.12 metros. Este señor, que lo podemos relacionar con su estatura, que mide 1.80 metros. Y este joven, que lo podemos relacionar solamente una sola vez con su estatura, que sería 1.72 metros. Así que como pueden ver, hay una relación 1 a 1, y esa relación 1 a 1, si esta es una función, se define como una función inyectiva. Y aquí podemos ver que esta no es una función inyectiva, ya que esta relación que ustedes pueden notar aquí, este señor y esta señora, bueno, miden exactamente, tienen la misma estatura. Así que este elemento del codominio proviene de dos elementos del dominio, por lo tanto no es una función inyectiva. Así que dentro de las funciones inyectivas podemos encontrar esta función lineal, podemos encontrar esta función raíz cuadrada y podemos encontrar una función exponencial que forman parte de funciones inyectivas. Si queremos ejemplos de funciones no inyectivas, esta función racional 1 sobre x al cuadrado no es una función inyectiva. Esta función cuadrática, que hace un momento lo observamos, tampoco es una función inyectiva, y el coseno de x tampoco es una función inyectiva. Notemos a través de un ejemplo graficando dos funciones cómo se puede notar que una función es inyectiva. Aquí pueden ver que esta función raíz cuadrada de x más 1 es una función inyectiva, ya que para cada elemento del eje x del dominio solamente le corresponde un solo valor dentro de la imagen o dentro del codominio. Así que pueden ver que un único punto pertenece para cada valor de x le corresponde un valor de y, y así para cualquier elemento de x dentro del dominio de la función, bueno, le va a corresponder un solo elemento en el eje y. Y como contraejemplo, esta función no es una función inyectiva, ya que pueden notar que esta función cuadrática, este elemento del eje y proviene de dos elementos del eje x. Este sería el positivo y este sería el negativo. Para este mismo elemento del eje y proviene de dos elementos del eje x. Así que podemos decir que esta no es una función 1 a 1. Otra manera de poder comprobar que una función es inyectiva, bueno, es utilizando el criterio de la recta horizontal. Y esto nos indica que si se trazan diversas rectas horizontales sobre la gráfica de la función y todas cortan a lo sumo en un punto, entonces la función es inyectiva. Esto quiere decir que si trazamos una recta horizontal, por ejemplo en esta función, ustedes pueden notar que solamente esta recta corta en un solo punto, y lo mismo si trazamos otra recta en cualquier posición de la gráfica, debe de cortar en un solo punto. Si sucede eso, significa que la función es inyectiva. Y esta función que tenemos acá, esta parábola, si trazamos una recta horizontal en cualquier otra posición de la gráfica, pueden ustedes observar que corta en dos puntos. Eso significa que con este criterio la función es no inyectiva. Por último, definimos lo que son las funciones biyectivas. Una función es biyectiva, bueno, si es suprayectiva y es inyectiva. Comúnmente las funciones inyectivas son funciones biyectivas, pero sí puede suceder que que una función suprayectiva no sea biyectiva. Así que veamos esta imagen. Esta función es una función biyectiva, ya que todos los elementos del codominio provienen de al menos un elemento del dominio, y además es 1 a 1, es una relación 1 a 1, por lo tanto es una función biyectiva. Bueno, estos son ejemplos de una función no biyectiva, ya que podemos ver que no es una relación 1 a 1. Así que es una función no biyectiva. Aunque es una relación 1 a 1, bueno, no es una función suprayectiva, ya que estos dos elementos no provienen de ningún elemento del dominio. Dentro de las funciones biyectivas podemos encontrar esta raíz cúbica de x más 2. Esta función racional es una función biyectiva. En un momento les voy a mostrar a través de un ejemplo graficando esta función. Y dentro de las funciones no biyectivas podemos encontrar esta raíz. Las raíces no son funciones biyectivas, y esta función que tenemos aquí, esta función racional, es parecida a esta, salvo que esta potencia aquí es x al cuadrado. Esta función es una función no biyectiva. Observemos la gráfica de esas dos funciones. Noten que aquí esta gráfica de la función racional
es una función creciente, y además es inyectiva porque hay una relación 1 a 1 y es suprayectiva, ya que para cualquier elemento de y le corresponde un solo elemento de x. Pero esta función, que con este cambio de la potencia, solamente cambiando la x cúbica por x al cuadrado, esta función se convierte en una función que no es biyectiva, ya que, como pueden notar, no cumple la inyectividad, ya que esta altura, este punto que tenemos acá, es este mismo punto y proviene de, en uno proviene de 2 y el otro proviene de menos 2. Es decir, para esta misma altura, esa altura proviene de estos dos valores en el eje X. Por lo tanto, no se cumple la propiedad inyectiva y esta función se concluye que no es una función biyectiva.